Y cuando usted es fiel a Dios, cuando usted asume la responsabilidad como sacerdote de toda la casa, como el sacerdocio de Dios, entonces Dios, lo que usted no puede hacer con sus hijos, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Y sin que usted meta las manos para nada. Dios va a hacer el trabajo, Dios va a empezar a despertar en ellos, el despertar del espíritu en ellos. Y usted, mire, sin decir, a veces me pregunta, pastor, ¿y usted cómo es en la casa? ¿Es bien duro con ellos? No, no soy bien duro. Ellos ya saben, hasta para orar en la comida, hermano. O sea, yo estoy seguro que el 90% de los hermanos de la iglesia, hermano, no oran para comer. Se les olvida ya cuando llegan al taco atravesado que ya hace la oración. ¿Y saben que los niños no son así? Cuando usted mira, ¡ey, no oraste! Te dice, ¿sí? No oraste, ¡ay, de veras! Dice el papá, ¿no? Y no. ¿Y por qué? Porque ellos están, miren, a todo lo que dan. Entonces, mis hijos, no, yo no estoy ahí castigándolos. Los dejo que oren a su manera, pero que oren. ¿Sí? De repente, ¡ay, qué rápido ahora le dicen a la Cristal! Pues sí, hermano, de aquí que se vente una oración de esas intercesoras, pues ya enfría la comida. No, ella dice, Señor, bendí tus alimentos, améname, y que no se enfríe. Y entonces, el asunto que les nazca, que ellos sepan, es parte de la disciplina. Por eso le digo, la semana pasada nosotros no terminamos la enseñanza, porque es una enseñanza muy buena la que estamos viendo. Y va acorde a todo lo que nosotros estamos enseñando. Por eso Eliú me decía en la semana, papá, yo quiero, lo traje, si no te lo sabes bien, no vas a pasar, tú tienes que pasar bien, le digo, y tienes que meterte, tú tienes que ir viendo tu ministerio, porque lo que yo veo es el ministerio de él. Yo le dije, el tema que estamos viendo es familias con visión. ¿Sí? Ir sembrando la semilla para cuando se dé. Acuérdense que la semilla tiene que brotar tarde que temprano, pero la semilla se tiene que trabajar, hay que trabajar la tierra. Las cosas no van a suceder por deseos, sino se hace por trabajos, ¿sí? O sea, no va el agricultor, avienta la semilla, dice deseo que salga grandote, ¿no? El maizal o el tomate, ¿no? Por deseo, ¿no? El agricultor tiene que ir y barbechar, tiene que trabajar la tierra, tiene que cuidar la tierra, tiene que ir todos los días a ver cómo va el cultivo y todo eso, pues es trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene la visión. Y es igual con nosotros. Nuestra familia, estamos en un punto donde nosotros, Dios ha puesto semilla en nosotros, nos ha puesto la visión que tarde que temprano va a dar su fruto. Pero ¿cuál es la parte de nosotros? No todos lo vamos a dejar a Dios. Dios pone la semilla, Dios va a acomodar todas las cosas, pero nosotros tenemos que trabajar. Diga conmigo, trabajar. Aunque no le guste, hermano, tiene que trabajar. ¿Ok? Entonces, estuvimos viviendo la semana pasada que un niño, desde los 0, desde que empieza a hablar hasta los 14 años, 15 años, hace más de 5,000, de 500, de más de medio millón de preguntas. ¿Sí? Hay muchos que no tenemos el poder para contestar a esas preguntas. Entonces, cuando no tenemos el poder, ¿por qué? Hay varias dificultades, nos da flojera, no tenemos la respuesta para dársela, viene el hijo con papá, ve con tu madre, ella te va a decir del papá, y dice la mamá, ve con tu padre, él te va a decir, y lo dejamos igual, ¿no? Entonces le preguntan de la esquina, ¿verdad? Oye, tú. Entonces ahí es cuando nosotros entramos en una confusión. Pero el Señor nos ha dado un molde a través de su palabra, el Señor nos va diciendo para que nosotros construyamos. El deseo de nuestro corazón es que nuestra familia siempre sean familias de éxito, que tengan triunfo, que nuestros hijos tengan un ministerio. Yo tengo construido en mi cabeza y en mi corazón el sueño, ¿sí? Que me gustaría en el Señor que sucediera en mi casa, que sucediera con mi generación, con mis hijos. Yo le he dicho, yo le he pedido al Señor, una cosa le he pedido al Señor, que no me dé el Alzheimer, nada más, es lo único que le pido al Señor, que venga lo que venga, pero que no me dé Alzheimer, que me permita reconocer a mis hijos cuando ellos estén en el ministerio. Por eso le pido al Señor, ¿sí? Por eso es mi oración al Señor. No le hace que llegue todo tembloroso, no le hace que me traigan en silla de ruedas, no le hace que ande con andador, no le hace que ande, pero que no pierda yo mi memoria para ver la promesa del Señor en mi casa realizada. Entonces, para eso estoy trabajando, para eso estoy aprendiendo. Entonces, uno de los puntos que nos quedamos, ¿por qué muchos rechazan la enseñanza? Muchos rechazan, no se dejan educar, no se dejan enseñar, hermano.
Entonces, si uno de adulto no recibe enseñanza, imagínese el hijo. ¿Sí? Sale peor, dijo por ahí, sale junto con pegado. Dice, probablemente alguna de las razones más comunes, dice nuestro estudio, que se escucha en un joven que rechaza la fe y el estilo de vida de sus padres es porque decían una cosa y vivían otra. Oigan bien esto, lo que vivían únicamente eran los únicos domingos. Lo que se hace, lo que se dice, se tiene, digan conmigo, lo que se dice, se tiene que hacer. ¿Sí? Esa es una disyuntiva dentro de la familia. Que cuando nosotros decimos algo, pero hacemos otro. No mientas. Y luego decimos nosotros delante de ellos, ¿verdad? ¿Sí? Ay, hermano, ¿por qué no fue a la iglesia? Viera, hermano, qué problemones tenía para ir a la iglesia. Y el hijo viendo, ay, hermano, debiste quedarte para ver la novela. ¿Sí? Esa era su gran... Tuvo una lucha terrible, dice. Entonces, ahí es cuando decimos una cosa y hacemos la otra. ¿Sí? Entonces crece el niño, ¿sí? Yo les decía la vez pasada, me ha tocado familias que vienen a la iglesia y que yo me gusta a mí chacharear con los chamaquitos, no, me gusta platicar con ellos, con los adolescentes, me gusta y de repente, oye hijo, te extrañé el domingo en la iglesia, ¿por qué no viniste al servicio? Es que mi mamá no quiso venir, de lo que te dicen la verdad. Y la mamá dice, oh, mira, pastor, que un problema, me agarré del chongo con mi marido y no es cierto. Y luego hay unos niños que son más tremenditos porque dicen, no es cierto, mamá, no es cierto, ¿cuándo pasó eso? Y la mamá, cállate, chamaquito, cállate. Entonces el niño crece, viene a la iglesia. Por eso pasan muchas cosas en la iglesia, dentro de las familias, dentro de la iglesia, hay un tiempo y eso es lo que nosotros debemos de cuidar. Si yo voy a cuidar a mi familia con la visión de Dios, que Dios cumple el propósito de Dios en mi familia, yo debo de cuidar una cosa, que lo que estamos haciendo aquí lo podamos cumplir y que se logre, ¿sí? No hay otra cosa, hermano, que cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, yo puedo ver a muchas familias aquí dentro de la iglesia y los veo que están aquí, hermano, pero no sé qué pasa detrás de la puerta de su casa cuando no estoy, ¿sí? Entonces de repente cuando el niño ya empieza a crecer y dicen los padres, no, pastor, ayúdeme a orar por mis hijos porque entraron en una rebelión, dice. ¿Y por qué? Si eran bien portaditos en la iglesia, estaban sentados, mira qué grado le estoy diciendo, están bien sentaditos, derechitos, todos cuadraditos, todos en fila, pero todos estaban en el culto, pero ¿por qué pasó la rebelión? El diablo, dice, chamuco feo, y chamuco, no, el chamuco de cuando estaba trabajando y usted no se estaba dando cuenta, ¿sí? Y empezamos con únicamente, mire, por eso, dice aquí nuestro estudio, lo que nosotros decimos, tenemos que hacer. ¿Sí? Si decimos que oramos, oramos todos. ¿Sí? Y qué hermoso es cuando nosotros agarramos a nuestros hijos de pequeños. ¿Sí? Ya de grandes, pues de repente, yo siempre he dicho, cuando usted se mantiene en un perfil, cuando usted hace una cosa y se cimienta en una, o sea, más venga lo que venga, siempre se van a sujetar a lo que nosotros vamos a hacer. Conocer a Dios, nosotros tenemos que enseñar, conocer a Dios. Les decía yo a los jóvenes en la reunión, nosotros tenemos que verdaderamente conocer el amor de Dios. Porque decimos, Dios nos ama, pero ¿qué es Dios? ¿Qué tanto te ama Dios? ¿Sabes tú? ¿Entiendes lo que es el amor de Dios? ¿Sí? ¿Entiendes la magnitud, la anchura del amor de Dios? ¿Sabes qué es eso? Y los muchachos, no sé. ¿Sí? Lo he escuchado, pero no sé lo que quiere decir eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso. Le decía yo a ellos, tienen que conocer a Dios a través de la palabra. Conocer a Dios no es simplemente cumplir con una religión, hermano. No, es conocer a Dios, es algo que atrae vida y gozo a uno. Conocer a Dios es atraer vida y gozo hacia nosotros. ¿Sabe, hermano? Le voy a decir una cosa. Hay mucha gente que cree afuera. Tiene una perspectiva. Ustedes le han dicho, cuando usted invita a una persona a la iglesia, ¿qué es lo primero que le dice? Pues que por algún tiempo voy a ir, hermano. Pues y usted se pregunta, ¿por qué? Va con otro y le dice lo mismo.
¿sabes qué? No siento ir. Oye, te invito a la iglesia. Ay, no, ¿a qué? Ay, y lo primero que, para los viejitos, hay que vivir la vida. Hay que vivir la vida, dice. No es mi tiempo, dice la gente. Sí, la gente, no. Hay gente que piensa que estar en la iglesia, hermano, es una lloradera. La iglesia cree que es un paño de lágrimas, nada más. No digo que no lloramos en la iglesia, sí lloramos en la iglesia. Sí, pero también sonreímos, hermano. Aleluya. Sí, también nos gozamos, también nos deleitamos dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, eso es la iglesia. Pero la gente cree que nomás los amargados vienen a la iglesia. Dijo alguien por ahí, no hombre, puros dañados van a la iglesia. ¿A qué voy? Voy a estar muy perfecto, dije yo. ¿Sí? Entonces, hay gente, hermano, que piensa eso. Allá afuera, imagínate un joven. Usted tiene, cuando usted le dice, te dice algo así, yo me voy a todos los niveles. Desde los jóvenes, desde los niños, pues los adultos tienen su forma de pensar, ¿no? Pero imagínate, si un adulto piensa que venir a la iglesia sería como el paño de Dios donde va a enjugar todas las lágrimas de medio mundo, pues, y es la perspectiva que tiene errada la gente, que venir a la iglesia, hombre, pastor, entrar a la iglesia en canoa porque es un mar de lágrimas ahí. Todo el mundo llorando y la primera imagen que tiene mucha gente cuando viene a la iglesia, por mi culpa. Oye, pues ya estamos perdonados. Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y ya ni se acuerda de nuestros errores, hermano. ¿Sí? Entonces, esa es la perspectiva. Imagínate, un joven le dice a otro joven, te invito a la iglesia. Y si su papá le dice, no hombre, los amargados van a la iglesia. ¿Qué dice el joven? Y peor, si el papá hace todo lo contrario de lo que se dice a la iglesia. Una escena típica, le voy a decir. Vámonos a la iglesia, todos enojados, ¿no? A ver qué pasa cuando pasan por la puerta, se transforman, hermanos. De lo que tiene, hermano, ¿cómo está usted? Bendecido, ¿no? Aleluya. Este tiempo es de gozo y de alegría. Salen de la puerta y otra vez. Vamos a comer. No dice nada para comer. ¿Cómo, mujer? Y aquí dentro mi amor, mi vida, y allá para vieja, gorda, greñuda, ese medio mundo. Pero de cariño. De cariño. Ya se defendió, hermano. ¿Sí? Entonces nosotros, imagínate nuestros hijos, pues bueno, como el muchacho está aprendiendo, bueno, ¿cómo está el cuadro aquí? Dice. Allá es amor y acá es guerra. ¿Sí? Entonces, no es cierto eso. Nosotros tenemos que sacarnos eso de nuestra cabeza. Venir, conocer a Dios nos atrae vida y nos atrae gozo a nuestras vidas. Conocer, eso es Dios. Dios es amor. Sí, es cierto, Dios es amor. Pero hay que conocer el amor de Dios en su total significado para nosotros. Oye, si usted sale del qué bendecido vengo de la iglesia, Dios me tocó. Oye, hermano, para un niño ver a su papá bendecido es que le diga al papá, ¿sabe qué? Vámonos todos a la comida china. Estoy bendecido hoy. Santo, dijo el otro. Tacos para todos, dice el papá, ¿no? Ya hasta la mamá. Gloria a Dios, sí lo ministró el Señor. Es salir bendecido, ¿sí? Sí, no se crea, ¿no? Pero todos eran la comida china, pero ¿sabes qué? Salir de la mano, salir abrazado, que la sonrisa no se termine nada más saliendo del templo, hermano, que usted lleve su sonrisa, que tenga otro rostro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios lo ministró. Entonces, una persona que viene y sale de la misma manera, hermano, no permitió que Dios tocara su vida. ¿Sí? El problema no se va a resolver, hermano. No, o sea, yo te engañaría si te dijera, ¿sabes qué? Van a desaparecer tus problemas viniendo a la iglesia. No es cierto eso, van a estar. Pero si estabas amargado con tu problema, vienes a la iglesia, le vas a sonreír al problema y le vas a decir, te voy a vencer. Aleluya. Eso es lo que produce Dios en nuestras vidas. Entonces el hijo ve todo eso, ¿sí? Todo eso va aprendiendo el hijo. ¿Por qué? Porque lo que decimos, hacemos. Si usted dice, voy a gozarme en la iglesia, usted tiene que gozarse en la iglesia. ¿Sí? Usted tiene que disfrutar venir a la iglesia. Sí, Señor, aleluya. Y disfrutar es llevarse el gozo a su casa. Usted
Usted tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque usted está diseñado. Yo tengo a mis hijos, por eso le decía, yo permití a Eliú que pasara. ¿Por qué? Porque iba a ir acorde a todo esto. ¿Por qué? Porque es bendecirlo. ¿Dónde va a desarrollar su talento? Dentro de la iglesia. Y que busque. Tiene 10 años, hermano. Ya le coqueteé a las chamaquitas en la primaria. Papá, mire lo que me mandaron en la escuela, dice. Y ya le veo, a ver, corazones mariposas. Señor, aleluya. Y luego con talento, hermano, tengo que cuidarlo. ¿Sí? Tengo que cuidarlo. ¿Sí? Entonces, llegan, ¿sí? 10 años, tiene 10 años, hermano. Deje que a los 13, no sé qué va a pasar. ¿Sí? Pero yo estoy convencido que Dios está tocando su vida, está tocando su espíritu en él. Entonces, su mundo, oiga bien esto, que su mundo está dentro de la iglesia. Su perspectiva está dentro de la iglesia. Su crecimiento está dentro de la iglesia. Todo lo va a... Sí, yo sé que hay un mundo perverso allá afuera, hermano, y terrible. Yo sé lo que es el mundo. El mundo te exprime, hermano, y cuando te saca todo, te da una patadita y no me sirves para nada. Ese es el mundo. Por eso yo tengo una guerra total contra el mundo. ¿Cómo? Protegiendo a mis hijos. Prefiero construirles un mundo espiritual en su vida dentro de la casa que allá afuera. Dice la palabra que no paséis a vuestros hijos por el fuego. ¿Sí? Por el fuego. Entonces, cuando hay veces que sí me canso de ir a la iglesia, hermano. Soy igual que usted. Y pues más cuando hace frío, está lloviendo, hermano, como me gustaría quedarme en el silloncito con una taza de chocolate y un pan calentito viendo el fútbol en la mañana, hermano. Sí, pero me acuerdo de ellos que tengo que estar en la iglesia. Sí. Por ahí una historia, ¿no? Dice que un día le dice a alguien a su mamá: mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. Dice: ¿por qué, hijo? No, ya me cansé de ir a la iglesia. Es más, ¿por qué debo de ir a la iglesia? Dijo el muchacho que le dice: papá, por 3 razones. Número 1, porque Dios te escogió. Número 2, porque es tu deber estar en la iglesia. Y número 3, porque eres el pastor de la iglesia. Sí, sí. Entonces nosotros tenemos responsabilidades. Mire, fíjese bien. ¿Por qué yo debo venir con gozo? ¿Por qué conocer a Dios nos trae vida y nos trae gozo a uno y a nuestra familia? Quiero que vayan conmigo a Deuteronomio, en nuestra primera cita en esta hora. Deuteronomio capítulo 7. Me dice un amén cuando usted ya lo tenga. Amén. Deuteronomio capítulo 12, versículo 7. Dice: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias. ¿Qué capítulo? Deuteronomio 12, 7. Dice: y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras ¿qué? Familias. Y en toda obra de vuestras manos, la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Pero dice que nos vamos a alegrar nosotros y nuestras Familias. Para empezar, hermano, usted tiene que traer una sonrisa colgante cuando usted viene a la iglesia. No dice cómo te sientes. Ay, no se está preguntando qué tan sufrido estás. Dice, es una orden, tienes que venir. Te vas a alegrar. ¿Sí? Te vas a alegrar. Váyase al versículo 12. Ahí mismo, en el versículo 12, abajito, dice: y os alegraréis delante de Jehová, Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas, y el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con nosotros. Dice, y os alegraréis, dice la palabra ahí. Ahí abajito, váyanse al 18 ahora. Sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido
Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios y de toda la obra de tus manos. Entonces, ¿qué dice? Te alegrarás. ¿Sí, hermano? Diga conmigo, te alegrarás. Te alegrarás. ¿Sabe, hermano? Cuando una persona es alegre, se contagia. Sí, amén, aleluya. ¿Sí? Aunque tenga 25,000 ganas, hermano, como yo. Eso no impide que yo me ríe y me goce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy en el lugar perfecto. Estoy en el lugar de bendición. ¿Sí? Estoy en el lugar de bendición. Entonces, venir a la casa del Señor, a hablar y hacer. Diga conmigo, hablar y hacer. Nuestros hijos se confunden cuando hablamos y no hacemos. Pero cuando nosotros hablamos y hacemos, nuestros hijos saben quiénes somos nosotros. ¿Sí? Saben quiénes somos nosotros. La Biblia habla de un misterio, de una familia y de una historia. Y vamos a hablar de la historia de Timoteo. Quiero que busquen en la Biblia 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tiene? Dice, el apóstol Pablo escribió esto, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que también a ti. Oye, hermano, esto. Aquí estamos hablando, ¿qué entiende usted por la palabra no fingido? No fingido. No fingido. Pues que pienses tú que, o sea, que demuestres algo que no es, pues. ¿Va? Algo que no es, ¿sí? Sin fingimiento, o sea, tal cual, real, ¿sí? No apariencia, no mentira, no lo que no es, ¿sí? No fingida. El apóstol Pablo estaba escribiéndole a Timoteo, un pastor joven, ¿sí? Era un pastor joven Timoteo. Entonces reconoció el apóstol Pablo de dónde venía Timoteo, recordando desde la abuela, y luego a la mamá, y dice, y sé que está en ti. Entonces, imagínate, yo le decía, si nosotros hablamos y hacemos con nuestros hijos, entonces si nosotros somos verdaderos cristianos, transmitimos a nuestros hijos esa honestidad, esa realidad de fe en nuestros hijos, se va a ir trasladando. Pero si yo digo a los abuelos, usted manténgase. Hay veces que los abuelos vean a toda, híjole, cómo está toda la generación, dicen, Padre de gloria, ¿qué estoy haciendo? Hay veces que los abuelos se desaniman. Hay veces que los abuelos, hasta los bisabuelos, se andan desanimando. Y yo siempre he dicho, no, manténganse, manténganse, manténganse. Yo soy fruto de la abuela. Espiritualmente yo soy fruto de la abuela. Yo lo he compartido. Mi abuela fue la que nos predicó. Me acuerdo cuando yo entregué mi vida a Cristo, mi abuela, hombre, era el tesorito de la familia. Se me celaron los tíos, porque mi abuela me defendía. Porque no, decía, ella estaba contenta porque dentro de su generación, yo recuerdo cuando yo me fui a la escuela bíblica a prepararme, me acuerdo cuando dijo mi abuela, ya ahora sí me puedo morir a gusto, ya hay alguien que le está sirviendo a Dios dentro de la generación. Así me lo dijo. Y cuando me dijo eso, cayó en mí una responsabilidad bien tremenda cuando me decía ella eso. Ahora sí, dijo, ahora sí. Me acuerdo que llegaba, me atendía, no faltó que tío dijo, oye mamá, pero él es tu nieto, yo soy tu hijo, pero él es el siervo de Dios, dijo. Santo, aleluya. Lo defendió, me defendió, y de repente los dos testigos me andaban celando con la abuela. ¿Sí? Con la abuela me estaban celando. Cuando mi abuela estaba a punto de morir, mi abuela para muchos murió joven, sí, murió casi a los 80 años, no llegó a los 80 años. Pero mi abuela tuvo
24 partos y 17 hijos le vivieron. Señor, bendito Dios. Bien bendecido, hermano. Por eso no llegó a los 80. Por eso dijo el doctor, no llegó a los 80. Dice que cada hijo le roba un poquito de vida a la mamá. ¿Sí? 24 hijos, 24 partos y 17 hijos le vivieron. ¿Sí? Entonces, mi abuela, cuando ella llegó a su vejez, llegó un momento que ya no podía sostener su cuerpo. Entonces, un momento que ya no pudo, la llamaron al doctor y dijo el doctor, ¿sabe qué? Esta señora no tiene nada, dice. Lo único que tiene es que se le acabó el carrito, dice. Ya, su cuerpo ya dio lo que tenía que dar. Lo tenía con respirador y dijo, ¿sabe qué? Pues mire, lo vamos a mantener viva 24 horas. Llamen a toda la familia para que se despidan, porque nomás le vamos a quitar el respirador y ya. Solita, ya no puede respirar por ella misma, ya todo su cuerpo está cansado. Me acuerdo que ella abría los ojitos y es lo que decía la abuela. Ya hasta los párpados ya no los podía mantenerlos abiertos. Y yo me acuerdo que yo fui con ella y le dije, abuela, dame tu bendición. Dame tu bendición, abuela. Y si me escuchas, ya no podía ella hablar. Entonces, apriétame la mano, lo que tú puedas apretarme y voy a entender que me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Dame tu bendición, abuela. Y me acuerdo que mi abuela nomás me hizo así, no voy a decir que me apretó bien recio, ¿no? Pero sentí que me entendió lo que yo le estaba diciendo. ¿Sabe qué pasó con la abuela? Ella me dio su bendición. La abuela tenía una forma de vida. Entonces mi abuela, imagínense, 17 hijos le vivieron. Todos los hijos casados. Todos con hijos. Le contaron 72 nietos y 36 bisnietos. Sí, era un mundo de gente, hermano. Sí, eran como 5 que vivían en Estados Unidos y los demás vivían aquí en México. Entonces, la abuela en la mañana era muy tradicionalista en la forma de que ella hacía, a todos sus hijos les gustaba darle café. Y todos los hijos iban a tomar café. Entonces llegó un momento que la abuela ya tenía un jarrón así de café. Todos los hijos pasaban por la casa. Mamá, así mire, un cuartito de café, pero el asunto era probar el café de la abuela. Y se iban al trabajo. Llegaban. Y todos estaban con ella. Y siempre la abuela, nunca descansaba la abuela porque todo el tiempo tenía gente. Todo el tiempo. Todo el mundo llegaba a verla. Todo el mundo llegaba a verla. Así estaba la abuela. Entonces, cuando la abuela le pido yo la bendición, ella me prestó la mano. Y antes de que ella empezara a menguar en sus facultades, ella siempre les decía a toda la familia, respeten a Jesús porque Él es el pastor de la familia. Siempre les enseñó eso. Respeten ella me decía Chuyito, respeten a Chuyito porque Él es el pastor de la familia. Entonces, cuando fallece la abuela, pasa algo bien curioso. Toda la familia empezaba a visitar. Todos, desde los primos iban. Y siempre decía, esa es la bendición que la abuela me dejó a mí. Entonces, cuando pasan un problema, suena mi teléfono. Chuyito, si el tío grande o el primo más pequeño, siempre me buscan. Compran un carro, me buscan. A ver, dale la bendición a este carro. Compré la casa, me llevan para la casa. Y si la prima va a cumplir 15 años, quiere la bendición. Y se van a casar, me buscan a mí. Porque esa es la bendición que la abuela sembró, me transmitió a mí. Entonces, por eso yo siempre digo, imagínense, el apóstol Pablo reconoce a Timoteo, reconoce la fe de la abuela y reconoció la fe de su mamá, ¿sí? Y reconoció la fe que tenía Timoteo. Y sé que está en ti, le dijo. Entonces, cuando nosotros, hermanos, aquí nos lleva algo muy particular. Entre la fe no fingida de la madre, de la abuela y la fe de Timoteo, las Sagradas Escrituras son un eslabón que une. Usted no sabe, hermano, qué va a pasar. A lo mejor usted dice, ay, mis hijos no están reaccionando. Pero usted no sabe si un nieto se va a levantar.
usted no lo sabe. Pero si se da cuenta, entre la abuela tuvo que pasar la hija para que se levantara Timoteo en la fe, en el ministerio. Entonces yo como padre, bueno, no puedo decir yo como abuelo porque todavía no soy abuelo, gracias a Dios, de aquí le falta mucho la cristal. ¿Sí? Le falta mucho. Pero ¿qué? Por eso yo le digo, yo ya tengo bien diseñado, yo tengo bien planeado mi vida, mi visión que yo tengo con mi familia. Por eso le digo, Señor, que me pegue lo que sea, pero menos el Alzheimer, le digo, Señor. Si usted quiere, Señor, llevarme, que se me esté acabando, pero yo quiero ver a mis hijos, yo quiero ver a mis nietos sirviéndote a ti. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer un abuelo? Si usted es abuela, Señor, permíteme ver, ¿sí?, a mis generaciones sirviéndote. Esa debe ser la oración. Permíteme, Señor, ver, que mis ojos vean. Yo quiero ver que mis ojos vean cuando pase mi nieta, cuando pase mi bisnieta, agarrando un micrófono, dando una conferencia, dando una palabra, orando por la gente, siendo un levita, atrayendo el ministerio. Usted tiene que pedir, esa es la oración de un abuelo, de los abuelos. Santo. Esa debe ser la oración de los padres sobre los hijos. Es lo que le pido yo al Señor. ¿Sí? Aleluya. Es lo que yo comparto. Oiga, ¿por qué? Porque la palabra es bien clara. ¿Sí? Y ahí está. Fíjense bien. ¿Cómo instruyeron a este niño Timoteo? Váyase ahí a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Fíjense bien lo que dice la palabra ahí. ¿Ya lo tiene? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Fíjense bien, ¿de quién has aprendido? Y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mi pregunta es, yo le dije, la visión de nuestra familia, el sueño de nuestra familia, no se va a llevar a cabo por deseos, sino por hechos. ¿Sí? O sea, si la visión es una semilla, hay que trabajarla, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? Es enseñar. El apóstol dice que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras. Yo no sé, hermano, cuántos de ustedes logran que sus hijos aprendan. Yo siempre he dicho, usted como familia debe tener un texto, o lograr que cada uno de sus hijos aprendan un texto bíblico, ¿sí? Trabajar con ellos. Entonces, nosotros tenemos que aprender algo, hermano. Es creer en la palabra, conocer la palabra, amar la palabra y obedecer a la palabra. ¿Sí? Creer en la palabra, conocer la palabra, amar la palabra y obedecer la palabra de Dios. Fíjense bien. Esta es una enseñanza que nosotros tenemos que hacerlo. Cuando nosotros recibimos palabra, cuando usted está aquí, por eso muchos apuntan. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una palabra que les va a impactar. Va a haber una palabra, sabes que esa palabra es para mí, esa palabra es mía. Dios me la estoy creyendo. Y cuando usted empieza a enseñarle a sus hijos esto, entonces ellos empiezan. Aunque se vayan, hay momentos, nosotros no tenemos el control de la vida de nuestros hijos, hermano. Por eso le digo, nuestros hijos es una mala expresión, porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, no son nuestros, no tenemos control sobre ellos. El dueño de los hijos se llama Dios, es el único que puede tomar control de sus hijos. Amén. Y puede sacarlos de donde sea, hermano.
donde sea. ¿Por qué? Porque Dios tiene control, porque Él es el dueño, Él los diseñó, Él los conoció antes que nosotros lo conociéramos. Él sabía. Hay momentos, hermano, nosotros no podemos tener el control. Por más que el muchacho esté dentro de la iglesia, por más que la muchacha esté dentro de la iglesia, pero si ellos toman otro rumbo, hay veces que toman otro rumbo ellos, hermano. Yo recuerdo al hijo pródigo. ¿Cuándo han escuchado la historia del hijo pródigo? Se dice, ¿no? que una ocasión había un hombre muy rico que tenía muchas cosas y uno de sus hijos se le acercó y le dijo, ¿sabes qué, papá? Yo me cansé, quiero que me des mi herencia porque me quiero ir de la casa. Se lo parafraseo así. El papá se queda. Era un hombre bueno, recto, con posesiones. Y el hijo le dijo, dame porque ya me quiero ir. El padre, como justo, le da su parte. Si yo hubiera sido ese padre, no le doy nada, pues vete. Y déjame los tenis que te compré, porque yo los compré. Pero aquel era más bueno que yo, ¿verdad? Y le dio su parte que le pertenecía. ¿Sí? No, ahorita los padres modernos, no, hombre, lo dejamos desnudo. Y estos padres muy chipilones, no te vayas, ¿qué quieres, papachito? Pero no te vayas. No. Aquel padre le dio todo, le dijo, ok, aquí está tu parte que a ti te pertenece. Aquel cuate se fue y hizo de su vida un chilaquil, se acabó todo, cayó en miseria, todo en ruina, se vino abajo. Aquel hombre, ya cuando estaba en miseria, cuando él tenía todos los amigos estaban alrededor de él, hacían fiesta, hacían tantas cosas, pero cuando se terminó todo, todos aquellos amigos lo empezaron a dejar solos. Ya tocaba la puerta, no tengo tiempo, oye, si te vi ni me acuerdo. Y empezaron a acabarse los amigos, cayó en miseria, se vino abajo y llegó un momento que ya no tenía ni qué comer, agarró un trabajo donde tenía que apacentar cerdos y dice la historia que cuando él vio, cuando estaba dándole comida a los cerdos, bueno, los cerdos están comiendo mejor que yo, si yo regresara a la casa de mi padre, yo tendré otra vez de todo. Aquel muchacho tomó la decisión y regresó a la casa de su papá. Yo pongo este ejemplo, porque este muchacho tomó la decisión de regresar con su papá. Le voy a decir por qué, porque su papá era bueno. Porque su papá era bueno. Y sabía que lo estaba esperando. Él reconoció que su papá no era malo. Su papá no era malo. Hay veces que los hijos sí se van, se arruinan, pero no quieren regresar a casa porque reconocen que papá y mamá es mala o malo. Pero aquel muchacho tomó la decisión de regresar porque sabía que su papá sí lo iba a recibir. Aquel muchacho se arrepintió, dice que cuando llegó delante del padre dijo, papá, perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti, perdóname, le dijo. Y el papá lo recibió. Dame chance allá con tus criados de comer un taco o algo. Y el papá dijo, no, ¿cómo te vas a ir para allá? No, tú te sientas con nosotros más, que lo vistan, que lo bañen y que le pongan anillos nuevos, porque ha regresado mi hijo que había muerto. Es lo que dijo. Entonces, cuando nosotros, hermano, enseñamos la verdad, hay veces, hermano, que nosotros nos perdemos, nuestros hijos se pierden, pero cuando sembramos la palabra, hermano, la palabra no retorna vacía. La palabra taladra. Taladra, hermano, tarde que temprano. ¿Por qué? Porque está la semillita. Sí. Y cuando estamos ahí, hermano, no tenemos control de nuestros hijos, pero el que tiene control se llama Dios. Y la palabra es viva, hermano. Esto que leemos no es muerto. Es la diferencia de otros libros. Cuando usted lee la Biblia es poder. La Biblia es viva porque es inspirada por Dios. No es algo que pasajero, es parte de un libro, después se me olvida lo que es el libro. No es cierto, la palabra causa un efecto, hermano, en la vida y en el corazón de la gente. Y los hijos cuando se van, hermano, me acuerdo. Cuando el hijo se encuentra en un momento, se descarrió, tú no sabes qué hacer, pero estás confiado, Señor, son tus hijos, yo los entregué a ti. Entonces aquel hijo aprendió un texto cuando estaba en casa, está en un momento difícil y empieza a decir, yo me acuerdo de esta palabra que leíamos en la iglesia, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces la palabra hace una reacción en el corazón de la gente. Me
me acuerdo. Hay gente que dice, me acuerdo cuando iba a la iglesia, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿qué está haciendo la palabra? Un efecto. Aunque ande descarriado el muchacho, pero la palabra está haciendo un efecto. Se acuerda del salmo cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Aleluya. Y eso sacude al muchacho, la muchacha que anda lejos de Dios. Yo me he encontrado gente, yo iba de chiquita, iba a la iglesia y me acuerdo, dice. Y es cuando decimos, pues regresa, es tiempo que regreses. Es tu tiempo que regreses. Pero hermanos, te viene a la iglesia y no fomenta la lectura de la Biblia, de la palabra de Dios en su casa, hermano. El muchacho no va a aprender nada. ¿Sí? Por eso cuando usted viene, y qué bueno que usted está apuntando todo esto. ¿Por qué? Porque le voy a decir una cosa. O sea, es cierto, no nos dan un libro para ser padres de familia, no lo hay. Pero hay un libro sabio que es la palabra de Dios que nos dice. El Señor le dijo a Josué, nunca se apartará este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme todo lo que en él está escrito y todo te salga bien. No dice que a medias, ¿verdad? Dice que todo te va a salir bien. Los niños aprenden de memoria, hermano. Atesoran en sus corazones las promesas de Dios. Cuando usted enseña la palabra de Dios y las promesas del Señor, usted va a tener hijos determinados. Usted tiene que aprender a halagar a sus hijos, hermano. Usted tiene que halagarlos dentro de la iglesia. ¡Qué bien te ves! Vámonos a la iglesia. ¿Qué me pongo, mamá? Lo que sea, lo primero que agarres, ponte. Ahí viene el chamaquito con un calcetín rojo y otro verde. Todo es alineado. No, usted tiene que, mijito, mira, póngase esto. Se va. Qué guapo usted se ve cuando va a la iglesia. A ver, mija, póngase esto porque qué chulo. Yo halago a mis hijos cuando vienen al servicio, ¿no? Cuando agarro a mi hija con sus vestidos, qué chula se ve, mija, así con ese vestido. A mi hijo, párese el copete más para que se vea más galán, le digo. Ya que los halago. ¿Sí? Es que para venir a la iglesia no hay que venir nada más por venir, hermano. ¿Sí? No, nomás por venir. No. Porque yo estoy, mi sueño es ese, que ellos sepan, o sea, que es una bendición venir a la casa de Dios. Por más sencillo, por más humilde que usted vea lo que está alrededor, pero yo no estoy viendo eso. Esto cambia. En un momento u otro cambia todo lo que está. Lo material cambia, hermano. Pero lo que nos cuesta cambiar es a nuestros hijos. ¿Sí? Por eso es un trabajo arduo y disciplinado. ¿Sí? Que tenemos que comenzar a sembrar en ellos, a darles palabra. Oiga, ¿usted cree que no me costó que mis hijos se sentaran enfrente? Me costó. Nunca les pegó un cintarazo por sentarse enfrente de la iglesia. Pero nunca me cansé de decirles, hijo, llegó un momento que sí se enredaban con los demás niños de la iglesia, pero decía, ¿sabe cómo ellos yo siento que esta fue la palabra? Yo sé que vivo un trabajo de atrás, de estarles diciendo, pero una palabra que a ellos los impactó mucho. ¿Sabe cuál fue? Me siento bien feliz. No uso la palabra orgulloso. Me sentí bien feliz cuando ustedes se sientan al lado mío dentro de la iglesia. No me gusta que estén allá, me siento así descubierto, les decía a mis hijos. Yo creo que están un ladito mío, así un ladito mío. Y usted se da cuenta que cuando ellos están con nosotros en el culto, ellos se van y se sientan. Aunque de repente ahorita la cabeza de la cristal así que es más chiquita, ¿verdad? O el Santiaguito, pero están ahí, a un lado de nosotros. Por eso le digo a los hermanos, no es que yo entiendo que son niños, pero hay que enseñarles, hay que decirles, hay que pronunciarles las palabras. Dijo, vamos a hacer esto cuando vayamos al culto. Aunque rompan la regla, pero usted ya se lo está. Dicen, hay un momento que ellos despiertan en su entendimiento y dicen, no, yo voy a estar donde están mis papás. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos, hermano? Que ellos pueden ser grandes en el reino de Dios. Usted tiene que enseñar a nuestros hijos que van a ser grandes en el reino
de Dios. ¿Sí? Eso es la enseñanza que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos. Indique a su hijo la visión, un destino grande en Dios. Tiene que ayudarles a ellos a que tengan un deseo de ser parte del reino de Dios. Ayúdeles a soñar. Yo recuerdo esto. Cuando no estaba casado, una vez fui a una conferencia de jóvenes y me escuchó un pastor de una conferencia. Y me encantó, dice, tú siempre debes de tener un sueño, un anhelo. Tú tienes que verte más allá de donde estás parado. Porque hay mucha gente que nomás ve donde está parado y no logra ver más allá de donde está parado. Su visión es corta, es chata, no hay más allá. Tienen miedo a soñar, ¿sí? Pero el soñar es atraer lo que estás viendo futuro, es atraerlo a tu presente lo más rápido y más en el Señor. Tú lo atraes a tu presente en Dios, porque cuando usted confía en Dios y Dios tiene grandes cosas para nosotros y usted va creyendo en la fe, entonces Dios produce, ¿sí?, hay un aceleramiento para que lo que tú viste allá se venga y se cumpla en el presente mucho más rápido de lo que tú pensaste. Entonces nos enseñaba que nosotros teníamos que tener un sueño. Y decía él, yo tengo 2 hijas. Entonces yo me pongo a platicar con ellas, decía el pastor. Y le decía, hija, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y decía, no, pues yo quiero ser una bailarina, decía la niña. Y le decía la otra, ¿y tú qué vas a hacer? Yo quiero ser abogada, decía la otra. ¿Vas a ser abogada? Bueno, hay que pedirle a Dios y hay que prepararse. Y sí, todos los días se levantaba. Pero había momentos que la niña no se quería levantar. Para esto, un día llegó el papá, el pastor y el papá de las niñas. Y dijo, ok. Cuando él les estaba diciendo qué querían hacer cuando sean grandes, él hizo unas estrellas de cartón. ¿Tú qué vas a ser? Bailarina. Entonces en la estrella de cartón ponía bailarina. La ponía en el techo. Y nomás quieres ser bailarina, no, que quiero estudiar. Bueno, ¿qué vas a estudiar? No, pues abogada. En la estrella le ponía abogada, en la estrellita, y se lo ponía en el techo. ¿Y qué más vas a hacer? Bueno, hice un montón de cosas. El techo lo tenía tapizado de estrellitas. Y la otra hija también igual. Pero dice que había momentos que no se quería levantar en la mañana. Tengo frío, no quiero ir a la escuela. Acuérdate de las estrellas. Dice, sí. Y él sacaba el ejemplo de Abraham. Puedes contar las estrellas del cielo, porque así será tu generación. Entonces, nosotros como padres, algo que yo quiero infundirle en esta mañana, cerrando nuestro tema que estamos llevando, Padres con Visión, es que nosotros tenemos que producir sueños y visión a nuestros hijos. ¿Sí? A nuestros hijos, usted tiene que plasmarlo. Vea lo que vea, usted tiene que tener en su mente y producirlo por su boca a sus hijos, producirle que son parte del reino de Dios. Sí, que crezca. Porque el reino de Dios no es malo, hermano. No es malo, es bueno. Los mejores amigos están dentro, pero todo comienza, hermano, en que nosotros tengamos una postura de aprender, que tengamos respuesta cuando los hijos nos pregunten. Y si tu hijo te pregunta, mamá, ¿por qué la hermana Priscila ya no te habla? No sé, hijo, pero oremos por ella. ¿Sí? Y con la respuesta, la hermana Priscila está loca, no, entonces el hijo, está loca la hermana Priscila, ¿para qué vamos a la iglesia? Por los locos. ¿Sí? No, todo está en lo que nosotros hablamos, porque hay veces que caemos en eso, ¿sí? Entonces perdemos, decirles la verdad, hermano, está pasando, hay dificultades, hablar, resolver, ¿sí? Juntamente con nuestros hijos, ¿sí? Enseñar. Por eso decía el apóstol, la fe no fingida de tu abuela, y que también la tuvo tu mamá, y yo sé que está en ti también esa fe no fingida. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba pasando momentos difíciles en su ministerio, donde era cuestionado en su ministerio, porque estaba joven, porque él decía, no tiene experiencia Timoteo, ¿qué me va a enseñar? Había gente que decía, ¿qué me va a enseñar Timoteo si es joven y es pastor? Pero no era lo que enseñar, era la fe de Timoteo la que se iba a producir en él. ¿Y cómo lo levantó el apóstol? Porque a veces que te humilla la gente, hermano, qué feo se siente cuando te humilla la gente. ¿Tú te vas a enseñar?
¿De dónde vienes? ¿Y quién eres tú para hablarme de esa manera? Y cuando te dicen así, hermano, ¿te sientes chiquito? ¿Sí? Y qué feo es cuando te hablan duro. Timoteo estaba sufriendo algo como esto, porque había gente que lo miraba muy joven, lo miraba sin experiencia. Por eso Pablo le da estas palabras para motivarlo. Acuérdate de dónde vienes, Timoteo. Y he conocido a tu abuela, conocí a tu mamá, conocí esa fe, mujeres guerreras, mujeres de Dios, y que te instruyeron. La Biblia no habla, y queremos pensar, no sabemos si el papá de Timoteo se murió, o no dice la Biblia nada del papá de Timoteo, nomás habla de la abuela y de la mamá. Es lo único que se sabe. Entonces, hermanas, aquí radica la enseñanza de las mamás sobre los hijos. Más. Entonces, cuando nosotros nos tomamos la posición, hermano, tenemos el deseo, la semilla que Dios... Oye, usted no puede ser deseo, no podemos trabajar por deseos. Nosotros tenemos que trabajar por acciones, por hechos, ¿sí? Todo lo que hacemos, dice la palabra del Señor, no te canses de hacer el bien. No te canses. O sea, ¿qué quiere decir esto? No te canses, dice, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Sí? Entonces, no nos cansemos de hacer. Es una recomendación que nos da la palabra. No te canses de hacer. En el reino de Dios, mire, esta es la diferencia, hermano. Cuando tú agarras algo muerto, que no te da, tú puedes hacer miles de cosas para ti mismo, pero en las cosas de Dios no. En las cosas de Dios no, porque la bendición es tan grande que no nomás te va a abrazar a ti, tiene que abrazar a tus generaciones, tarde que temprano. ¿Sí? ¿Cómo? Póngase a pensar, ¿cómo se levantó la abuela de Timoteo? ¿En qué tiempo? La Biblia no lo dice. ¿Pero en qué tiempo? ¿Cómo sería esa mujer? ¿Se imaginó? ¿Pensó? ¿Le transmitió a su hija? ¿Cómo sería? A lo mejor dijo, a través de mi hija se le va a levantar como yo. Pero no. ¿Fue qué? El nieto quien se levantó para el ministerio. ¿Cómo sería esa mujer? Tuvo que ser fe, fiel, una fe no fingida. Era real, luchona, estaba ahí, constante, gozosa. Yo con esto termino. Cuando hay muchas veces que nosotros invertimos mal invertimos. Entonces uno tiene que aprender a invertir en nuestros hijos. Usted viene por la bendición a la casa de Dios y usted tiene que enseñarle a sus hijos que venir a la casa de Dios produce bendición a nosotros. Amén. Una ocasión yo iba a hacer un viaje y íbamos para el estado de Chiapas, íbamos a una convención. Yo varias veces me he ido así de fe, hermano, por fe. Nos hemos lanzado casi un viaje sí nos fuimos en bendición, hacia que no necesitábamos tanto. Pero una ocasión me acuerdo de Eliú tenía 3 meses, Eliú de nacido. Íbamos a una convención al estado de Veracruz y nomás teníamos el puro viaje. Habíamos juntado 2 años y acabalamos el puro viaje para llegar a la convención. Dijimos, nos vamos a hospedar en la casa de algún hermano allá en Veracruz, y ya para orar para el hotel, y de ahí viajamos a Chiapas a ver a la familia de la pastora, y bueno, cuando nos fuimos a la convención, llegamos a las 11 de la noche, no teníamos mucho dinero, y íbamos a comer nomás lo necesario, los 3 días de convención, y a agarrar rumbo. Entonces llegamos a las 11 de la noche y dijimos, vamos a tener que pagar el hotel. Bueno, pues ya no podemos buscar a los hermanos. Llegamos. Y cuando estábamos ahí, bueno, al día siguiente pasamos la noche. Y cuando terminó la noche, estábamos sacando las maletas y íbamos saliendo para irnos a la iglesia y que ahí nos llevaran a hospedarnos con un hermano de ahí de la zona de Veracruz. Y me vieron unos pastores, hermano, ¿ya te vas? Sí, hermano. ¿Y eso por qué? No, hermano, porque la verdad venimos muy limitados y vamos a buscar que nos
nos acomoden en algún lugar. Y estaban como 2 o 3 pastores. Y me quedaban viendo, no hermano, no te vayas. Te vamos a pagar una semana de hotel para que te quedes aquí. Y yo me quedé, ¿de veras? Sí, hermano, no te regresas, te dice, no te salgas. Ahorita vamos a ir a pagar, vamos a pagar todo. Entonces, toda la semana en hotelito. Agua calentito, camino. Dios fue bueno. Bueno, la experiencia tuvimos esta vez que fuimos. Y ya vamos otra vez a la comida. Ya llevaban mis 2 hijos ya grandes, Eliu y Cristal. Y cuando yo estaba preparando mi viaje, una hermana de la iglesia me dijo, pastor, ¿qué? Ya sabes, sí, ya nos vamos. ¿Cuándo se van a tal día? Ah, ¿qué, hermano? ¿Y qué? ¿Cómo van? Pues, en fe vamos, ya saben. No está sencillo el viaje hasta Chiapas. Inmenso en avión. ¿Y sus hijos cómo van? No, pues llevamos lo necesario, llevamos un tambache de sándwiches, burritos y a ver cómo lo hacemos allá. Digo, pastor, espérese un poquito. Ya se fue y lo regresó. Me dice, mire pastor, yo sé que ustedes como adultos aguantan, ustedes son felices. 4 días en ayuno pueden estar aguantando, dice, y ustedes son bendición. Pero sus hijos no. Ellos no saben todavía eso. Imagínense, van a una convención. Imagínate el niño, todos con elote, taca, 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 y sus hijos viendo. ¿Sí? Y pasan con el bote de fruta y sus hijos viendo. No, ellos no entienden eso, pastor. Y Dios me ha puesto a bendecir a sus hijos. Esta ofrenda es para sus hijos. Cómprenles lo que sea. Lo que se les... O sea, que es una ofrenda buena, hermano. Lo que se les antoje, se los compra, por favor. Ah, hermana, no, usted llévelo. Pues. ¿Por qué? Porque sus hijos tienen que aprender que servir a Dios es bendición. Ahí me dio una enseñanza la hermana. Fíjese, una hermana me dio una enseñanza. Y por eso le digo, cuando usted venga a la iglesia y usted esté bendecido, lléveselos a comer, que digan, ay, qué bueno que mi papá siga siendo bendecido por el Señor en la iglesia para que nos lleve la comida china todos los domingos. Santo, Señor, aleluya. Que sienta el toque de Dios para que nos lleve. No se va a decir el hijo, ah, sí, hay que ir, vámonos a la iglesia, dice el papá, todo, vámonos, que Dios nos toque, que Dios nos toque, que Dios nos toque. La fe la está echando a volar. Aleluya. ¿Sí? Ministralo, ministra. Hasta los niños, hermanos, hasta que van a andar danzando, hablando en lengua para que lo ministren, porque de aquí se van a la comida china. Pero si salimos amargados igual, imagínate, pierden la fe los hijos. ¿Sí? Nada, hermano. Entonces, ahí está, hermano, es nuestro trabajo. ¿Se da cuenta? Es nuestro trabajo nosotros enseñar a nuestros hijos. Es donde nosotros vamos promoviendo qué aprendió. Cuando voy a la primaria les digo a mis hijos, ¿qué aprendiste hoy, hijo? ¿Qué te enseñaron hoy? Venimos platicando, yo lo recojo de la escuela, suben al carro y voy platicando, ¿qué te enseñaron? A ver, Cristal, ¿qué te no, pues las vocales, ahora aprendí las vocales, ahora me enseñaron a sumar, yo voy al tanto, en el transcurso, son 5 minutos de aquí, yo ya los cuestioné, lo que vienen, cuando salen de ahí los cuestiono, y el Dios, ahorita han aprendido el Apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué niño no? ¿Usted le ha hablado a sus hijos del Apocalipsis? Hay unos que ni fu ni fa, ¿no? Dios es amor, no quieren salir de Dios es amor. Tiene un texto, no, Dios es amor. Ayúdate que yo te adoré, ni siquiera existe en la Biblia eso. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, a nuestros hijos hay que infundirles, a nuestros hijos hay que ponernos, ¿sí? Para que ellos entren, ellos te aprendan a sentir que son parte de Dios, que son parte del reino, que ellos digan, nosotros somos la iglesia, son parte de la iglesia, que Cristo va a venir por ella, que ellos entiendan eso, hermano, que ellos sepan eso. El Dios está aprendiendo eso y de repente, oye, ¿cuándo va a ser el arrebato de la iglesia? Y yo me voy, tú te vas también. Si él ya sabe que es parte de la iglesia de Jesucristo, ellos empiezan, nosotros tenemos que enseñarlos, ¿sí? Tenemos que enseñarlos, tenemos que decírselo.
¿Cuándo viene Cristo? No lo sabemos cuándo viene Cristo, pero de que viene, viene. Él ya lo sabe, ellos ya lo saben. Están echándole ganas y tú tienes que hablarle. Se compara siempre así. Tú tienes que ser de los primeros en la escuela, de perdida. No, el segundo no tiene que ser de los primeros en la escuela. Una vez me llegó llorando porque sacó un 9 en su boleta. Yo no quiero ese 9, yo quiero puro 10. Y decía, oye, imagínate cómo me sentí porque mi hijo estaba llorando por un 9. Y que dicen nuestros hijos, ay, como que saque un 7 y arme. Llegan bailando, saqué 7, aprobé. Pero hermano, ¿sí? Uf, la hice, dice, ¿no? ¿Y qué sería, muchachos? Y dijeron, ya, dale, pastor, con todo, ¿ah? También hay para ustedes, ¿no? Sí, de generarles una proyección de ser los mejores. Si tú estás abajo, siempre vas a batallar, pero si te llegas arriba, siempre vas a ser un hombre o una mujer de éxito. Siempre. Tienes que estar arriba, ¿sí? Tienes que estar arriba, tienes que construir, que se le haga parte. Después voy a dar el otro tema que se llama la disciplina. Entonces, pero todo está en que nosotros tengamos familias con visión.